tal? Buenas tardes, bienvenidos a Plural. Este espacio que se abrió acá en Canal 4, el verdadero, el que sale al aire, el que no es una mera señal, que después levantan el cable. En este canal abierto, este espacio Plural, ustedes saben, tiene el propósito de poner en reflexión todo lo que viene sucediendo, o no todo, sino parar la pelota y analizar, y que ustedes reflexionen con nosotros, y ustedes nos hagan reflexionar. Decimos esto porque nosotros que estamos buscando las noticias y que somos profesionales de la noticia, estamos un poco más protegidos que la generalidad de la población. Ustedes están desprotegidos ante lo que ahora se llama posverdad, y hay una cantidad de neologismos para no decir lo que es. Mentiras. Mentiras que se difunden por los medios, mentiras que hasta los periodistas más prestigiosos difunden como verdades. Nosotros vamos a tener un hilo conductor hoy para analizar los temas que ponemos sobre la mesa, y es, ¿se puede apostar a la racionalidad, a razonar con argumentos en un país bombardeado por el odio y que genera grietas de un lado y del otro? Para empezar, vamos a ver una de las mentiras que tiene efecto mucho más de lo que ustedes creen. Y, por supuesto, en TN, y uno de los periodistas que era muy prestigioso, Jorge Lanata. Veamos este papelón. ¿Qué cosas no van a aparecer ya en ese presupuesto? Y cuando yo te digo que no van a aparecer, quiere decir que el Estado Nacional va a decir, nosotros no pagamos más. Por ejemplo, para la tarifa social eléctrica. Hay una cosa ahí para aclarar que me parece interesante, porque estamos todos creyendo que en el mundo no se subsidian estas cosas. Y yo lamento decirles, pero sí se subsidian. Entonces, a ver, en Arabia Saudita, por ejemplo, se subsidia la energía. En Estados Unidos, en Rusia, en China, en Corea del Sur, en Canadá, en Australia y en Japón, se subsidian los servicios energéticos, porque la energía es cara en todo el mundo. Entonces el Estado trata de aminorar un poco el impacto sobre los usuarios. En Israel, en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra, en España, en Chile y bueno, obviamente en Argentina, se subsidia la energía. Estos son datos de informe del Fondo Monetario, o sea que son bastante inobjetables con respecto al tema. ¿En qué país el Estado le paga a la gente la luz? ¿O le paga el gas o le paga el bondi? Yo no conozco ninguno. Bueno, acá durante 12 años pensamos que era normal. Santiago de Chile, Montevideo, Sao Paulo, Porto Alegre, Ámsterdam, Viena, París, Madrid, Bruselas. Madrid subsidia el 60%. Bruselas el 70%, Budapest el 40%, Barcelona, Berlín, Londres. O sea, es un verso que el subsidio al transporte y a la energía es cero en el mundo. No es así. Bueno, vieron. Y esto lo decimos porque yo he escuchado a gente pobre, clase media baja, decir, hay que bancarse, porque en ningún país del mundo se subsidia la energía. Y están pagando más de 1.000 pesos de luz, pero todo culpa de la herencia. ¿Qué tal, doctor Escalada? ¿Qué tal, Tito Hetman? ¿Qué tal, Pato? Una reflexión, porque después voy a hacer la introducción sobre este tema, porque no empezó esto con TN. Una reflexión sobre el tema de lo interesante creo yo es que es como, tomé eso que dijiste, que hay que llamar las cosas por su nombre y decir que hay mentiras, ¿no? Y que lo que habría que agregar es que esas mentiras... La mentira exige espíritu crítico, exige pensamiento crítico. Así que cuanto más información hay, hoy estamos en el siglo de la información, mayor espíritu crítico va a necesitar cualquier ciudadano para poder distinguir la verdad de la mentira. Y ahí es donde viene el verdadero problema de la grieta. La necesidad de conocimiento. Pero esto no empezó en TN. En el desarrollo de la comunicación en la humanidad,
Cuando aparecieron los diarios, después de la imprenta, bueno, etcétera, todo un desarrollo de siglos, más de la mitad de la población era analfabeta. Entonces vos podías escribir en el diario grande esta mentira y se enteraba la élite. La primera masividad en la comunicación empieza con la radio. Y hay un episodio que es histórico en la radio, como una mentira, una ficción convertida en mentira puede generar un desastre. Nos referimos a lo sucedido en 1938, una noche de domingo en New York, Estados Unidos, donde Orson Welles, alguien que no sé si lo habrán escuchado, fue un director famoso, se hizo famoso esa noche. Se le había ocurrido, recuerden, Estados Unidos o cualquier país, 1938. El medio de comunicación más habitual era el tren, el ritmo del tren o el ritmo del vapor a la carrera. Las comunicaciones eran más lentas, pero la radio rompía fronteras. Se le ocurrió a este hombre hacer una ficción, leer como un teleteatro una obra que se llamaba La Guerra de los Mundos. Avisa cuando empieza el programa que era una ficción. 12 millones de oyentes, solamente 100.000 habían escuchado eso. Los otros casi 12 millones estaban creyendo, representando lo que sucedió esa noche. Veámoslo. Atención, señores. Soy Michael Donovan. Acabo de incorporarme a la emisión porque todos mis compañeros han muerto. Me encuentro transmitiendo con dificultad desde la azotea del edificio de nuestra emisora en Nueva York. Las campanas que oyen ustedes son para avisar a la población que debe evacuar ante la llegada de los marcianos. En las últimas horas, unos 3 millones de personas aproximadamente ya han salido a las carreteras dirección norte por la avenida del río Hutchinson, ya que todavía permanece abierta al tráfico rodado. Por favor, se recomienda que eviten los puentes que llevan a Long Island, pues se encuentran absolutamente colapsados. Todas las comunicaciones con la costa de Nueva Jersey han quedado cortadas. No quedan más defensas. Nuestro ejército ha sido aniquilado, la artillería, la aviación, todo ha sido destruido por los invasores. Esta puede ser nuestra última emisión. El enemigo invasor ya está muy cerca. Y veo ahora 5 landres, cilindros extraterrestres. La primera atraviesa en estos momentos el río Hudson. Sí, lo está cruzando con la misma facilidad que un hombre cruza un arroyo. Decirles que las máquinas marcianas están descendiendo sobre toda la nación. Todo el país está en peligro. Ya estoy viendo a la primera máquina que llega a esta orilla del río. Se ha quedado parada, vigilando, mirando la ciudad. Su cabeza de acero, en forma de capucha, supera la altura de los rascacielos. Parece que aguarda la llegada de las otras máquinas. ¡Efectivamente! Surgen ahora en la parte este de la ciudad nuevas máquinas que se elevan como si fueran torres. Levantan sus brazos metálicos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! La ciudad, veo a la gente que corre por las calles. Todos se dirigen en desbandada hacia el río. Miles de personas caen en el agua como ratas. El humo se expande con mucha rapidez y ya ha llegado a Times Square. La gente trata de escapar, pero de nada sirve. Caen como moscas. Ahora el humo llega a la 6ª avenida, a la 5ª avenida. Lo tengo a 100 metros. Está ya solo unos pocos metros. Lo tengo. Están escuchando en la CBS un programa de Orson Welles y su teatro Mercurio del Aire, basado en una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. La emisión continuará después de una breve pausa. Atención a todos nuestros oyentes. Repetimos, escuchan La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, interpretada por Orson Welles y su teatro Mercurio del Aire. Aquí la Columbia Broadcasting System. Esta advertencia llegó tarde. Generó un pánico, hasta hubo suicidios, porque se creyeron la ficción. Imagínense ustedes TN. ¿Por qué TN? TN, como es dueño del cable,
como es dueño de Clarín, como es dueño de ARSAT, como es dueño del país, como es dueño de Macri, seduce, por ejemplo, a los bares, diciéndole, te regalo el cable si vos pones TN. Entonces TN está en todos lados. Imagínense que TN empiece a narrar, no ya una invasión de Marte, una invasión de Bolsonaro. El pánico que se podría ocurrir, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esto? Y la verdad que yo te diría, Pato, que el tema de los escenarios ha sido una cuestión que se ha utilizado mucho en la historia de la humanidad. Este hecho histórico que vos estás señalando es uno de ellos. Hay otros hechos muy fuertes también que han sido denunciados y hasta el día de hoy no se ha podido establecer la verdad. Se sostiene que en la guerra, en el medio de la guerra entre Estados Unidos y Rusia por la conquista del espacio, los yanquis hacen una película, ¿sí? Un montaje sobre el aterrizaje en la Luna antes que los rusos. Los rusos estaban muy adelantados. Dicen que ese aterrizaje, ese alunizaje ocurrió mucho después, pero Estados Unidos necesitaba ser el primero y llegar antes, y entonces recurrió a Stanley Kubrick, que era un famoso director del momento que utilizaba tecnologías avanzadas y que hizo esa escenificación para que la gente, obviamente, festeje en Estados Unidos que le habían ganado la carrera, y después llegaron con posterioridad. Bueno, hasta el día de hoy se discute si esto fue así o no. Hay expertos en el mundo entero que siguen diciendo que esto fue así. Que esto de montar un escenario y que la gente de alguna manera lo incorpore como una realidad, no es nuevo, no es un hecho nuevo, es algo que las modernas tecnologías están propiciando que cada vez se puedan realizar más. Así que yo me acordaba, y termino con esto, de lo que fue el tema de la gripe E. El tema de la gripe E. Una paranoia, una locura en toda la gente, corriendo a comprar barbijos, a comprar alcohol. Creo que en la historia de la Argentina no se había vendido tanto alcohol y tanto barbijos. Decían que era la gripe aviar, que iba a haber contagios y muertes masivas. Bueno, toda esa locura después quedó en la nada, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo el caso de la Primera Guerra del Golfo, ¿no es cierto? Creo que ese fue un caso paradigmático, Sí, señor. donde nosotros asistimos, o sea, todo el mundo asistió a esa conflagración bélica en la cual no se vio una gota de sangre, nunca se vio la cara de ningún iraquí, y donde permanentemente lo que se veía era el poderío de las fuerzas invasoras, ¿no? Creo que también hay, si ya vamos a entrar en especulaciones o cuestiones que quedan un poco en el inconsciente, es también esto de las Torres Gemelas, ¿no? Que queda siempre si uno empieza a sumar todos estos casos, también llama la atención la forma quirúrgica en que ocurrió eso, ¿no? Donde prácticamente murieron los que podían morir en ese momento, ¿no? Y fue muy selectivo, como esos aviadores que se tiran, paracaidistas que se tiran selectivamente en un lugar, ¿no? Si esto se puede hacer en esa dimensión que muestra, que está mostrando en Hollywood, un alunizaje que se muestra en Hollywood, si se puede inventar una invasión de Marte y la gente se suicida, imagínense lo que es esta utilización de hoy en manos del poder, porque esto lo maneja don Google y don WhatsApp, Sí. y son los mismos, Claro. y te siguen, y saben dónde estás. A mí no va a seguir nadie, pero a los líderes de los movimientos sociales lo siguen, lo tienen registrado. Ahora, en ese primer caso que vos mostraste, es también del otro lado muy interesante la fuerza de la creencia, ¿no? La fuerza de la creencia. Entonces, ¿por qué? Porque apuntan, precisamente a eso vamos. Hace poco, Unidad Ciudadana, un grupo de psicólogos, difundió un documento donde denuncia o describe, o analiza, mejor dicho, cómo es la estrategia de Durán Barba para lograr hacer la campaña. No se dirige a la razón, sino que se dirige a lo más profundo de lo que se llama el cerebro reptiliano del ser humano. Las neurociencias, destaca esta comunicación, han avanzado muchísimo y han establecido, y esto lo vienen trabajando los consultores
que hacen campañas electorales, ya desde 1950, cuando empezó las campañas para vender productos en Estados Unidos, que el hombre tiene tres estamentos en el cerebro. El cerebro más evolucionado, donde está la razón, los argumentos, donde reside la humanización. Hay un cerebro intermedio que le llaman mamífero, y el más primitivo, que es el reptiliano. ¿Por qué? Porque refiere a los reptiles. Es la acción del animal que reacciona en defensa del territorio, que es lo más profundo, de la oscuridad más profunda de la psicología. Allí está ese cerebro reptiliano. Es el cerebro de la grieta, y allí le dirige el mensaje. Y entonces, lo que dice casi frustradamente, ¿cómo va a escuchar una persona que tiene activado el cerebro reptiliano argumentos? Imagínense, dice un discurso de Cristina que duraba 1 hora y media, cómo un cerebro reptiliano puede aguantar tanto tiempo. Porque el cerebro reptiliano no distingue bien o mal, reacciona, no tolera discursos largos, no tiene memoria, no tiene pasado, no tiene futuro. Allí se dirige Durán Barba. Entonces, en función de esto que está siendo difundido y que se conocía realmente, nosotros lo hemos escuchado, y vos que cubrías también la Cámara y vos que fuiste diputado, ¿cuántas veces lo escuchaste Rovira hablar de las neurociencias? Rovira, en su último discurso, es mediado por los periodistas porque fue una conferencia de prensa, pero hay un discurso en el sentido medular de lo que dice. Está haciendo referencia a esto, aunque a su estilo no choca. Él presenta argumentos en esa conferencia de prensa para poner sobre la superficie la toma de decisiones de por qué la renovación votó el presupuesto. Eso viene a ser lo coyuntural en lo que dice. Y dice, apelamos a la razón. Y da argumento, y hace referencia a los cerebros y a la neurociencia. Pero no profundiza y no dice, Durán Barba se dirige al reptiliano. Eso es nuestra interpretación. Pero escuchemos el fragmento donde Rovira hacía referencia a la razón. Es muy triste ver las democracias del mundo que quedan acorraladas del no, por el no. Todas las formas de negacionismo son formas de frustración política. Nosotros creemos, todo lo contrario, que la política es el gran arte que disponen los pueblos de una verdadera construcción, el gran arte de dialogar, de debatir con intensidad sin esconder ningún pensamiento y de acordar. Si no, los seres humanos dejaríamos de lado una de las capacidades más importantes que tenemos, el raciocinio, la razón. Hoy, con todo lo que se sabe por el lado de las neurociencias, de cómo funcionan no solo los 2 lóbulos, los 3, los 4, sino también los otros cerebros, los cerebros de más abajo y los cerebros emocionales. Y bueno, todo eso debe ser volcado en un acuerdo, y el acuerdo más beneficioso para cualquier sociedad es el que contempla la satisfacción de las dos partes. Hay una apelación a la razón, y acá hay un interrogante. En este mundo, donde a través de estos WhatsApps, Marcos Peña tiene 5,5 millones de votantes independientes, y esto te lo digo de buena fuente y como periodista no revelo la fuente, donde le llega en 30 segundos una mentira. Él le podrá decir por verdad, fake news y apelar a neologismos raros. Te manda la mentira y 5 millones de independientes se lo creen, acá, a través de esto. Entonces, mi interrogante, Hugo, vos que sos político y no periodista, es si hay espacios a este desafío que plantea Rovira de apelar a la razón más evolucionada y romper el cerco de la grieta en que apela al cerebro reptiliano. Pero no me contestes ahora. Debo dejarlo para el próximo bloque, porque ahora Tito también tiene temas sobre esto. Sí, bueno, yo lo que
lo que veo, volviendo a eso, que un poco que, bueno, se está usando masivamente estas tecnologías, como se ha visto en el caso de Bolsonaro, ¿no? Y recientemente en una sesión en el Senado de la Nación estuvo el reconocido intelectual Mangabeira Unger, que es un brasileño que tiene un prestigio, se puede decir, mundial, y especialmente en Estados Unidos, donde ha residido en los últimos años, que fue asesor de Lula y asesor de Dilma en las presidencias, y que tiene un análisis que creo que es muy pertinente para esto que estamos hablando, que es de la economía del conocimiento y la posibilidad de que esa economía del conocimiento se desarrolle en los países dependientes. Parte también de la existencia de dos cerebros o dos partes de la mente, de la cual él dice que hay una formulaica, que es la que nos hace pensar en términos muy precisos, limitados a esas fórmulas, y que hay otra parte del cerebro, que es la parte que en ese aspecto, dice, en ese aspecto modular y de operación por fórmulas, la mente es un zombi. Es decir, una parte de nuestra mente es un zombi que actúa repetitivamente. Esta es la parte, dice él, que se ha usado en los sistemas económicos, ya sea en los modelos clásicos del Fordismo, ¿no es cierto?, de la línea de montaje de Ford, ¿no es cierto?, donde se ponía al trabajador a actuar repetitivamente, mientras la capacidad de pensar y decidir y de elaborar la parte creativa quedaba conculcada hacia el poder que estaba teniendo en ese momento, ¿no es cierto? Entonces él dice que hay otra mente, que es una mente que puede generar contextos, que puede sobreponerse al contexto, y esa mente es la de las nuevas economías, de lo que él denomina la fábrica de la innovación. Es decir, a la fábrica repetitiva de Ford opone la fábrica de la innovación, con una nueva parte de la mente creativa que se tiene que aplicar al trabajo y a la producción. De alguna manera está hablando también de lo mismo, cómo en un proceso de cómo modernización. funciona el cerebro. Bueno, aquí lo que nosotros traemos es que esto no es puro palabrerío, porque hay una apuesta al desarrollo del conocimiento. Como vos dijiste al principio, hay un cúmulo de informaciones que vienen a través de esto. Vos te sentás aquí y te pueden bombardear con peña, con las mentiras o con verdades, pero vos no sabés cómo procesarlo. Para eso necesitas conocimiento, que es distinto que información. Eso lo destaca Rovira, viene trabajando en función de eso y ha sancionado en esta conferencia de prensa. Hizo un resumen del montón de leyes que hay sancionadas como sostén para entrelazar la expansión de lo que fue la escuela de robótica. La escuela de robótica nosotros no percibimos, porque yo apunto con lápiz y papel cuando habla Rovira, pero estamos en otra dimensión. Y el pasado jueves, de Editorial Santillana de Madrid, estuvieron aquí junto con empresarios de BGH, los últimos que quedan en la Argentina construyendo computadoras, y firmaron un convenio. Y escuchemos lo que decía el gallego. Para nosotros es un placer y un orgullo poder acompañar esta iniciativa. Hablábamos hace un rato que hemos tenido la posibilidad esta mañana de visitar la Escuela de Robótica, y supera absolutamente todo lo que esperábamos y todo lo que nos habían contado y lo que habíamos leído. Realmente ver lo que pasa ahí dentro y ver cómo está transformando la educación y cómo está transformando no solamente la educación sino la sociedad, realmente nos llena de orgullo poder ser de alguna manera partícipes o poder colaborar a partir de este momento con esta iniciativa que trasciende Posadas, que trasciende Misiones y que trasciende probablemente Argentina también. Desde Santillana, desde la Fundación, tenemos una cantidad de proyectos en marcha para colaborar con esta iniciativa. Una de ellas es la publicación de un libro que va a reunir algunas de las experiencias de la Escuela de Robótica para visibilizarla en otros lugares, no solamente de Argentina, sino de la región.
y tenemos otros planes de colaboración con conferencias, con equipo. Esperamos de una larga relación que para nosotros, como les decía al principio, es un orgullo poder estar aquí y estamos muy agradecidos a esta posibilidad y espero que esto que está pasando aquí realmente se expanda como un pequeño tsunami. Esta mañana lo hablábamos con algunos de los facilitadores que están en la Escuela de Robótica y pueda llegar mucho más allá, porque realmente lo que está produciendo aquí es un cambio muy importante, no solamente en la educación, sino en la sociedad. Así que muchísimas gracias. Bueno, esto realmente se expande. Vos tuviste, Tito, en un convenio que firmó Marangú para extender comunicaciones con el Ministerio del Agro y donde van a extender, se habló de la extensión de la fibra óptica en la provincia que, según se dijo en ese momento, va ya el año que viene a abarcar a toda la provincia, lo cual es un progreso muy importante, creo yo, y un aporte de lo que es una infraestructura para generar esto que estábamos hablando de la economía del conocimiento, donde haya un acceso igualitario. Y el convenio que se firmó es importante, incluso simbólico, porque es la conectividad a las 23 casas del colono, toda la provincia. Las casas del colono, que son, no sé, por ahí vos, Patos, te acordás de cuándo vienen, pero son parte de lo que sería la tradición histórica, cultural de los misioneros, ¿no es cierto? Y donde apunta a integrar a los sectores más vulnerables, es decir, al colono, como también a las escuelas, junto a las cefas. Es decir, todo ahí, que es lo que, volviendo un poco a lo que decíamos antes de Mangabeira Unger, lo que él plantea es que esta sociedad del conocimiento en el mundo no es inclusiva, incluso, dijo, incluso en los países centrales. ¿De qué se trata? Desde los países periféricos, lograr que esa nueva etapa, que es la sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento, sea inclusiva. Creo que esto es una muestra, o sea, llegar realmente con la fibra óptica a toda la provincia, llegar al colono, llegar a las escuelas diseminadas en diferentes puntos de nuestra geografía, es de alguna manera generar una inclusión desde el Estado también, que es muy importante, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque, Escalada nos va a decir si hay espacio en la política para la razón, para romper la grieta. Ya volvemos.